Alejandro siempre había vivido en un mundo diferente al de la mayoría. Su mansión, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad, era un refugio donde la soledad y el silencio eran sus únicos compañeros. Aquella noche, sin embargo, algo lo llevó a salir de su rutina. Quizás fue la inquietud que sentía, o simplemente un impulso extraño que lo empujó a caminar sin rumbo por las calles casi vacías de la ciudad. El aire frío le mordía la piel, y sus pasos resonaban en el pavimento desierto. La oscuridad parecía envolverlo todo, y el brillo lejano de algunas farolas apenas lograba iluminar el camino. De repente, un sonido interrumpió su paseo silencioso. Un susurro, una súplica casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. «No lo dejes morir, por favor». La voz era débil, desesperada, y lo hizo detenerse en seco. Alejandro miró a su alrededor, intentando descubrir de dónde provenía aquel ruego. Su corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por la necesidad de ayudar. Caminó despacio hacia el lugar del que venía la voz. Al doblar una esquina, se encontró con una escena que nunca olvidaría. En un callejón oscuro y estrecho, bajo la tenue luz amarillenta de una farola parpadeante, estaba Rosa. Ella estaba arrodillada, con el rostro marcado por el llanto y la angustia. En sus brazos sostenía a un hombre, joven, desangrándose lentamente, con el cuerpo rígido y los ojos cerrados. Las manos de Rosa temblaban mientras intentaba detener la hemorragia, pero la sangre seguía manando sin control. «Por favor, ayúdalo», le suplicó Rosa a Alejandro con una voz quebrada. «No quiero perderlo. Él es todo lo que me queda». Alejandro sintió que una corriente fría le recorría el cuerpo. En ese momento, la vida material que tanto valoraba se desvanecía frente a él, sustituida por una realidad cruda y dolorosa. Se arrodilló a su lado, intentando no perder la calma, aunque por dentro todo su mundo se tambaleaba. «Tranquila, llamaré a una ambulancia», dijo Alejandro con voz firme mientras sacaba su teléfono. Las manos le temblaban ligeramente, pero logró marcar el número de emergencia. Mientras esperaban, el silencio era roto solo por los sollozos de Rosa y el latido irregular del hombre herido. El frío se sentía más intenso, pero en aquel pequeño espacio parecía que el tiempo se detenía. «¿Cómo pasó esto?», preguntó Alejandro, tratando de distraer a Rosa y darle fuerzas. Ella respiró hondo, sin apartar la vista del rostro pálido de su hermano. «No lo sé con certeza. Él trató de defenderme de unos hombres que querían hacernos daño. Siempre me ha protegido, aunque eso le haya costado caro», dijo con voz cansada. «Por favor, no lo dejes morir, te lo pido». El sonido de la sirena de la ambulancia se acercaba rápidamente, y Alejandro pudo sentir una mezcla de alivio y temor. El destino de aquel hombre estaba en manos de los médicos ahora, pero algo en aquella noche, en aquella súplica, había cambiado para siempre su vida. Mientras veía a Rosa subir al vehículo de emergencia con su hermano, Alejandro sintió que una parte de su corazón se rompía, al mismo tiempo, despertaba. Ya no era solo un millonario distante, sino alguien que había tocado la fragilidad humana en su forma más pura. Y esa experiencia sería solo el comienzo. El aire frío de la noche aún se sentía en las calles cuando la ambulancia partió con Rosa y su hermano. Alejandro permaneció allí, parado bajo la luz tenue del farol, mirando cómo se alejaban las luces intermitentes del vehículo. Su mente no dejaba de dar vueltas, la realidad que acababa de presenciar lo golpeaba con fuerza. Aquella escena, tan cruda y desesperada, era algo que no estaba acostumbrado a ver. Había pasado toda su vida rodeado de comodidades, protegido del sufrimiento que vivían otros. Pero esa noche, en ese oscuro callejón, todo cambió. Alejandro sentía que algo dentro de él se despertaba, una necesidad urgente de actuar, de hacer algo más que simplemente observar.
No podía dejar que esa historia terminara en tragedia sin intentar ayudar. Con paso decidido, se dirigió hacia su coche, pensando en qué podía hacer mientras esperaba noticias. Sabía que debía llamar a alguien de confianza, alguien que entendiera la gravedad de la situación y pudiera apoyarlo en aquello que estaba por venir. Mientras tanto, Rosa estaba sentada en la sala de urgencias del hospital, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Había pasado horas de incertidumbre, sintiendo el peso de la posible pérdida de su hermano. El dolor en su pecho era insoportable, pero trataba de mantener la esperanza viva, aferrándose a cada pequeña señal de vida. Alejandro llegó al hospital poco después. Sin decir mucho, se acercó a Rosa, quien apenas levantó la vista al escucharlo entrar. En ese instante, no hicieron falta palabras. Solo la presencia de alguien dispuesto a acompañarla en ese momento difícil era suficiente. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro con voz suave, tratando de no despertar más angustia. Están haciendo todo lo posible, respondió Rosa, con un hilo de voz. Pero la situación es delicada. La herida es profunda y la pérdida de sangre fue mucha. Alejandro asintió, tratando de contener la tensión que sentía. No podía imaginar lo que Rosa estaba viviendo, pero sí sabía que su papel no era el de un espectador, sino el de alguien dispuesto a ayudar. Pasaron las horas, y la espera se volvió insoportable. Cada vez que un médico salía del quirófano, Rosa se levantaba esperanzada, solo para ver cómo su rostro se ensombrecía nuevamente. Alejandro estuvo a su lado todo el tiempo, ofreciendo una palabra de aliento, una mano para sostener. Finalmente, un doctor apareció con un semblante serio, pero calmado. El paciente está estable, informó. La operación fue complicada, pero logramos detener la hemorragia. Sin embargo, el camino hacia la recuperación será largo. Rosa exhaló un suspiro que parecía liberar todo el aire que había retenido. Alejandro sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. En los días siguientes, Alejandro decidió no alejarse. Visitaba el hospital con frecuencia, no solo para ver cómo evolucionaba el hermano de Rosa, sino para conocer más sobre aquella mujer que había dado todo por salvarlo. Con cada conversación, Alejandro descubría que detrás de esa fuerza aparente había una historia marcada por el sufrimiento y la lucha. Rosa le confesó que, a pesar de las dificultades, siempre había mantenido la esperanza de que algo mejor podía llegar. He aprendido que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, le dijo una tarde, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Alejandro la escuchaba, impresionado por su valentía. Poco a poco, comenzó a entender que su ayuda debía ir más allá del dinero o la intervención puntual. Rosa necesitaba a alguien que creyera en ella, en su familia, y en la posibilidad de un futuro diferente. Pero no todo sería sencillo. Alejandro sabía que detrás de aquella tragedia había fuerzas que no se rendirían fácilmente. La violencia, el miedo y la injusticia formaban parte de un ciclo que parecía interminable. Mientras tanto, en su interior, Alejandro sentía una transformación. La historia de Rosa y su hermano lo había tocado profundamente, despertando en él un deseo de cambiar no solo aquella vida, sino muchas otras que estaban atrapadas en la oscuridad. Esa noche, al salir del hospital, Alejandro miró al cielo estrellado y se prometió a sí mismo que no permitiría que esa historia terminara en silencio. Porque a veces, un solo acto de humanidad puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina para Alejandro. Cada visita a Rosa y su hermano le abría una ventana hacia un mundo que él apenas conocía, uno lleno de dificultades, miedo y sacrificios silenciosos. La fragilidad de aquel joven herido no solo le mostraba la violencia que había sufrido, sino también la fuerza que mantenía viva a Rosa. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del hospital, Alejandro se sentó junto a Rosa en una silla de plástico. Ella, cansada pero con la mirada firme, comenzó a contarle detalles que nunca había revelado a nadie más.
Mi hermano y yo crecimos en un barrio donde la esperanza se escapa con el viento, dijo con voz baja. La violencia está en todas partes. Cada día era una batalla por sobrevivir, por no ser parte de esa realidad que parecía tragarnos poco a poco. Alejandro la escuchaba atentamente, impresionado por la sinceridad de sus palabras. Para él, acostumbrado a un mundo de negocios y lujos, aquella historia era como descubrir un planeta desconocido. ¿Y qué fue lo que pasó realmente aquella noche?, preguntó, tratando de entender mejor. Rosa suspiró y miró al suelo, recordando. Mi hermano quiso protegerme. Había recibido amenazas por intentar ayudar a otras personas del barrio que estaban en peligro. Fue valiente, quizás demasiado. Aquella noche, cuando vimos que unos hombres venían a buscarlo, intentó esconderse conmigo. Pero no fue suficiente. Lo atacaron sin piedad. La tristeza en sus ojos era palpable. Alejandro sintió que debía hacer algo más que solo escucharlos, debía involucrarse para cambiar aquella historia. Alejandro, continuó Rosa, muchas veces pensé que nadie podría salvarnos. Que el dinero, la influencia, todo eso no serviría para nuestro mundo. Pero tú me has demostrado que todavía hay gente que se preocupa. Eso me da fuerzas para seguir adelante. Esas palabras resonaron con fuerza en el corazón del millonario. En ese momento comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el poder de cambiar vidas, en la humanidad que podía ofrecer. Los días pasaban, y el hermano de Rosa comenzaba a mostrar señales de mejoría. Sin embargo, Alejandro sabía que la recuperación física era solo una parte de la batalla. El verdadero reto estaba en enfrentar las heridas invisibles, el miedo, la desconfianza, y las cadenas del pasado que podían atraparlos para siempre. Una noche, mientras Alejandro volvía a su casa, reflexionaba sobre todo lo que había escuchado. Se preguntaba cómo podría usar sus recursos para darles una oportunidad real. No solo dinero, sino educación, apoyo emocional y protección. Quería ofrecerles un camino diferente, una salida al ciclo de violencia. Pero sabía que no sería fácil. Los problemas que enfrentaban Rosa y su hermano tenían raíces profundas, y había personas que no querían que nada cambiara. Alejandro sentía el peso de esa responsabilidad, pero también la urgencia de actuar. No puedo quedarme al margen, se dijo a sí mismo. Esta historia no puede terminar en tragedia. Hay que luchar por ellos, por todos los que están atrapados en la oscuridad. Aquella noche, Alejandro hizo una llamada a su abogado y a un viejo amigo involucrado en proyectos sociales. Les habló de Rosa, de su hermano, y de la necesidad de crear un plan que les diera una verdadera oportunidad para rehacer sus vidas. Mientras tanto, Rosa, en el hospital, dormía con la esperanza de que su hermano despertara pronto. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que ya no estaba sola. Había alguien dispuesto a caminar a su lado. La historia de aquel callejón oscuro comenzaba a transformarse, y con ella, la vida de Alejandro también. Porque a veces, para cambiar el destino, solo hace falta que alguien se atreva a ver detrás del dolor y ofrecer su mano sin condiciones. Pasaron las semanas, y aunque el hermano de Rosa mostraba señales de recuperación física, Alejandro sentía que algo más profundo y oscuro acechaba en el fondo de aquella historia. Una tarde, mientras conversaban en una pequeña sala del hospital, Rosa bajó la voz y lo miró con ojos que reflejaban un dolor más allá de lo visible. Alejandro, empezó con voz casi susurrante, hay cosas que aún no te he contado. Secretos que, si los supieras, quizás no entenderías por qué seguimos aquí, luchando contra un enemigo invisible. Él la miró con atención, comprendiendo que esas palabras no eran simples advertencias, sino la llave a un mundo mucho más complicado que el que había imaginado. En nuestro barrio, continuó Rosa, la violencia no solo se trata de peleas o amenazas. Es una red que atrapa a las personas, que controla sus vidas con miedo y silencio. Mi hermano estuvo involucrado en algo que nunca quiso, algo que lo puso en peligro mucho más de lo que te dije. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La historia que había empezado con un grito en la noche, ahora se revelaba como un entramado de dolor, miedo y decisiones difíciles. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó con cautela.
Él estaba intentando romper con esa red, explicó Rosa, con lágrimas que asomaban en sus ojos. Quería ayudar a quienes no tenían voz, denunciar a quienes hacían daño. Pero esa lucha tiene un precio muy alto. ¿Quiénes son esos ellos?, inquirió Alejandro, tratando de mantener la calma. Grupos que operan en las sombras, con conexiones en muchos lugares. No solo en nuestro barrio, sino más allá. Gente que no quiere que las cosas cambien. Por eso atacaron a mi hermano. Por eso quieren que nosotros también desaparezcamos. Alejandro sintió que una mezcla de rabia y preocupación lo invadía. Sabía que no podía permitir que Rosa y su hermano enfrentaran solos aquella oscuridad. No estás sola, le aseguró. Voy a ayudarte a protegerte, a proteger a tu hermano. No dejaré que esa gente gane. Rosa asintió con gratitud, aunque el miedo seguía presente. Sabía que su camino sería peligroso, pero por primera vez sentía que alguien estaba realmente a su lado. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. La magnitud del problema lo golpeaba con fuerza. Entendió que para salvar a Rosa y su hermano no bastaría con dinero ni influencia. Necesitaba estrategia, apoyo legal, protección real. Decidió entonces contactar a expertos en seguridad y derechos humanos, personas que pudieran ayudar a desarticular esas redes y ofrecer un refugio seguro para las víctimas. Pero mientras avanzaba en ese camino, Alejandro sabía que el peligro crecía. Las amenazas ya no eran solo palabras, sino advertencias veladas que llegaban en forma de llamadas anónimas, miradas sospechosas y pequeños seguimientos. En una de esas noches, al salir del hospital, Alejandro sintió que alguien lo observaba. Su instinto le dijo que no estaba seguro. Aceleró el paso, consciente de que la sombra que acechaba a Rosa y su hermano también había puesto su mirada en él. Al día siguiente, en la oficina, Alejandro recibió un mensaje anónimo: déjalos en paz o sufrirás las consecuencias. Las palabras eran claras y escalofriantes. Pero en lugar de detenerse, Alejandro sintió que aquello reforzaba su determinación. Sabía que enfrentaba a un enemigo poderoso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Esto no es solo una lucha por una familia, se dijo, es una lucha por la justicia y la esperanza de muchos que viven en silencio. Mientras tanto, Rosa se preparaba para enfrentar los días que venían. Sabía que la ayuda de Alejandro era una luz en medio de tanta oscuridad, pero también sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Gracias por no rendirte, le dijo en una de sus visitas al hospital. Contigo, siento que podemos lograrlo. Alejandro sonrió con sinceridad. En ese momento, supo que su vida y la de Rosa estaban entrelazadas para siempre, que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Y aunque las sombras seguían acechando, la verdad había empezado a salir a la luz. Una verdad que, a pesar del miedo, abría la puerta a un futuro distinto. Los días se tornaban cada vez más tensos para Alejandro y Rosa. Las amenazas anónimas no cesaban, y la sensación de peligro se hacía cada vez más palpable. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que para proteger a Rosa y a su hermano, necesitaba más que buenas intenciones, necesitaba aliados fuertes. Una mañana, mientras conversaban en la modesta sala del hospital, Alejandro mencionó la idea de involucrar a una organización que trabajaba en la defensa de víctimas de violencia y corrupción. Rosa lo miró con esperanza, aunque sus ojos aún reflejaban la incertidumbre. No sé si confío en que alguien más pueda ayudarnos, dijo con cautela. Hemos sido traicionados muchas veces, Alejandro. Personas que prometieron protegernos, pero al final solo nos dejaron más expuestos. Lo sé, respondió él con suavidad. Por eso no iremos solos. Yo estaré contigo en cada paso. Pero si queremos romper esta cadena, necesitamos gente que entienda lo que enfrentamos. Alejandro hizo algunas llamadas, y pronto, un grupo de expertos en seguridad y derechos humanos aceptó reunirse con ellos. Aquella tarde, en una oficina discreta y bien protegida, Rosa y Alejandro escucharon con atención el plan que les propusieron. Lo primero será asegurar un refugio seguro para ustedes,
explicó uno de los coordinadores. Luego, comenzaremos a recolectar evidencia para denunciar a esos grupos que los amenazan. No será fácil, pero con su cooperación, podemos lograr un cambio. Rosa asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del compromiso. Por primera vez, sentía que la batalla tenía un camino claro, aunque peligroso. Al salir de la reunión, Alejandro observó a Rosa con admiración. A pesar del miedo, ella mostraba una fuerza inquebrantable. Él sentía que esa lucha estaba transformando algo en ambos. No solo buscaban justicia, sino que estaban construyendo una esperanza real. Sin embargo, la sombra del peligro se hacía más grande. En las siguientes noches, Alejandro notó movimientos sospechosos cerca de su casa y el hospital. Sabía que quienes querían silenciar a Rosa no se detendrían fácilmente. Una noche, mientras Alejandro conducía de regreso al hospital, un coche lo siguió durante varias cuadras. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma y cambió de ruta, logrando despistar a sus perseguidores. Esa experiencia le recordó que la batalla apenas comenzaba. Por su parte, Rosa enfrentaba cada día con valentía, aunque el miedo a perder a su hermano o a sí misma nunca desaparecía del todo. Sabía que la ayuda de Alejandro era un salvavidas, pero también un riesgo. Un día, mientras visitaban al hermano de Rosa, el joven abrió lentamente los ojos por primera vez en semanas. La emoción invadió la sala. Rosa soltó una lágrima, y Alejandro sintió que ese momento era una pequeña victoria en medio de la tormenta. Pero aún quedaba mucho por hacer. La evidencia que estaban recopilando empezaba a revelar la conexión de los grupos violentos con algunas autoridades corruptas. Alejandro entendió que la lucha no solo era contra el miedo, sino contra un sistema que protegía a quienes querían mantener el control. Decidió entonces organizar una estrategia para dar a conocer públicamente esa corrupción. Sabía que exponer la verdad podría cambiarlo todo, pero también sabía que sería un golpe directo a los intereses más poderosos. Antes de actuar, convocó a Rosa y al equipo para discutir cada detalle. Les explicó la importancia de hacerlo de manera segura, para proteger a todos los involucrados. Esta es nuestra oportunidad, dijo con determinación. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La mirada de Rosa brilló con renovada esperanza. Por primera vez, sentía que tenían el poder de cambiar su destino. Esa noche, Alejandro y Rosa planearon cada paso con cuidado, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más grande que ellos. Pero, como suele pasar en estas historias, la valentía y la verdad pueden ser las armas más poderosas contra la oscuridad. Llegó la noche decisiva. Alejandro, Rosa y el equipo que los apoyaba sabían que aquel momento podía cambiarlo todo. Después de semanas de preparación, finalmente estaban listos para revelar la verdad oculta detrás de las amenazas, la violencia y la corrupción que habían azotado a su vida. En una pequeña sala iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, todos revisaban una última vez los documentos y videos recopilados. Alejandro sentía como la tensión aumentaba en el ambiente, pero también la esperanza crecía con cada evidencia presentada. Esto es más que un caso de violencia, dijo uno de los expertos en seguridad. Es un sistema corrupto que ha protegido a quienes abusan y amenazan a personas inocentes como Rosa y su hermano. Rosa, aunque agotada, respiraba profundo. Sabía que su vida y la de su hermano dependían de esa valentía. Habían decidido que presentarían todo ante la justicia y la opinión pública, buscando romper ese círculo de miedo que durante años los había mantenido en silencio. La idea era difundir la información a través de medios de comunicación confiables y redes sociales, apoyándose en aliados honestos dentro del sistema. Pero también sabían que esa acción aumentaría el riesgo para ellos. Alejandro miró a Rosa y, con voz firme, le dijo: «No importa lo que pase, no estás sola. Lo haremos juntos». La madrugada avanzaba y finalmente, el equipo dio la orden para publicar todo el material. En cuestión de minutos, la historia comenzó a difundirse. Los videos mostraban testimonios,
las pruebas de amenazas y vínculos con autoridades corruptas. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y de indignación. Pero, como esperaban, la reacción de quienes estaban involucrados no se hizo esperar. En las horas siguientes, Alejandro recibió varios mensajes intimidatorios y llamadas anónimas que intentaban detener la difusión. Sin embargo, él y Rosa permanecieron firmes. Al día siguiente, la historia apareció en varios medios locales y nacionales. Se iniciaron investigaciones oficiales, y algunas autoridades no tuvieron más opción que actuar. Para Rosa, ese era el primer paso hacia la justicia que tanto había esperado. Mientras tanto, en el hospital, el hermano de Rosa continuaba mejorando. Cada día que pasaba, parecía más fuerte, más vivo. Rosa sentía que esa lucha también era por él, por su derecho a vivir sin miedo. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El sistema corrupto aún tenía poder, y no todos estaban dispuestos a renunciar a sus privilegios. Alejandro sabía que debía redoblar esfuerzos para proteger a Rosa y su familia. Contrató seguridad especializada y fortaleció las alianzas con organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, comenzó a organizar charlas y talleres en comunidades vulnerables, buscando prevenir que otras personas sufrieran lo mismo. Su experiencia con Rosa le había abierto los ojos a una realidad que hasta entonces ignoraba. Rosa, por su parte, encontró en Alejandro no solo un aliado, sino un amigo y un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad puede iluminar el camino. Una tarde, mientras conversaban en el jardín del hospital, Alejandro le dijo: «Esta historia nos ha cambiado a ambos. Me ha enseñado que la verdadera riqueza está en luchar por quienes no tienen voz». Rosa sonrió, agradecida. «Y tú me has enseñado que nunca es tarde para tener esperanza». Ambos sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero también que juntos podían. Después de la gran revelación y la difusión pública de la verdad, Alejandro y Rosa creían que la batalla más difícil había comenzado, pero también sabían que no sería fácil ni rápida. La corrupción y el miedo no desaparecen con un solo acto. Se necesitan años de lucha y sacrificios. Los días siguientes estuvieron marcados por un aumento significativo de la tensión. Alejandro comenzó a recibir mensajes más directos, incluso algunos encuentros incómodos en la calle, señales claras de que quienes estaban en el poder no iban a ceder sin luchar. «Esto es solo el principio», le advirtió un amigo cercano. «Si quieres seguir ayudando, tienes que estar preparado para enfrentar consecuencias mayores». Alejandro entendió que la valentía tenía un precio alto, pero no estaba dispuesto a retroceder. Su compromiso con Rosa y su hermano, con la justicia, era más fuerte que el miedo. Mientras tanto, Rosa luchaba con sus propios fantasmas. Aunque su hermano se recuperaba lentamente, la incertidumbre sobre el futuro y la seguridad de su familia pesaban en su corazón. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano al hospital, Rosa confesó a Alejandro su temor más profundo. «A veces siento que, por querer hacer lo correcto, podríamos perderlo todo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si ellos ganan?». Alejandro la miró con ternura y le respondió: «El miedo es natural, pero no podemos dejar que nos paralice. Lo importante es que no estamos solos, y que cada paso que damos es un paso hacia la libertad». Ambos sabían que la verdadera batalla no era solo contra quienes amenazaban con silenciarlos, sino también contra el miedo que podía hacerlos desistir. Poco a poco, Alejandro fue ampliando su red de apoyo. Contactó a periodistas independientes, abogados especializados en derechos humanos y activistas locales que compartían la misma visión. Con ellos, comenzaron a organizar campañas de concientización en barrios afectados por la violencia. Querían que la historia de Rosa y su hermano sirviera como un ejemplo de resistencia y esperanza para quienes vivían en situaciones similares. Sin embargo, la presión aumentaba. Un día, Alejandro recibió la noticia de que la casa de un vecino cercano a Rosa había sido incendiada en un claro mensaje de advertencia. La noticia sacudió a todos. Rosa sintió que el peligro estaba cada vez más cerca, y Alejandro comprendió que debía reforzar las medidas de protección. Pero a pesar del miedo, no retrocedieron. La valentía de Rosa inspiraba a muchos,
y Alejandro se convirtió en un pilar fundamental para que esa lucha continuara. Una noche, mientras revisaban documentos y planes, Rosa le preguntó: ¿crees que algún día todo esto tendrá un final feliz? Alejandro, con la mirada fija en la ventana, respondió: no sé si será un final, pero sí sé que cada día en que resistimos, estamos cambiando el futuro para mejor. Eso es lo que importa. Esa noche, ambos entendieron que la lucha era mucho más que una historia personal. Era una batalla colectiva contra la injusticia y el miedo. Y aunque el camino estuviera lleno de sombras, la luz de la esperanza nunca se apagaría. Pasaron meses desde aquella noche en que Alejandro, Rosa y su equipo decidieron enfrentar a la corrupción y al miedo. La lucha había sido dura, marcada por momentos de incertidumbre, miedo y sacrificio, pero también por pequeñas victorias que mantenían viva la esperanza. La justicia comenzó a actuar. Algunos funcionarios corruptos fueron destituidos, y las investigaciones avanzaban con fuerza. Rosa y su hermano encontraron un refugio seguro, lejos de las amenazas que habían marcado sus vidas durante tanto tiempo. Una mañana, en el hospital, Alejandro entró en la habitación donde Rosa estaba sentada junto a su hermano, quien ahora caminaba con paso firme y sonrisa renovada. La emoción en el ambiente era palpable. Lo logramos, dijo Rosa con una sonrisa que brillaba más allá de las palabras. No solo sobrevivimos, sino que estamos empezando a vivir de verdad. Alejandro sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Había sido testigo de cómo una simple acción de humanidad podía transformar vidas enteras. Nunca olvides que la valentía de ustedes nos enseñó a todos, respondió él. Esta historia es de ustedes, pero también es de todos los que alguna vez sintieron que no había esperanza. Mientras hablaban, el sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz cálida y prometedora. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de una vida que, aunque marcada por el dolor, ahora podía soñar sin miedo. Rosa miró a su hermano y luego a Alejandro, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Gracias por no dejarnos caer, dijo con sinceridad. Por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. Alejandro respondió con humildad, consciente de que la verdadera fuerza había venido de ellos, de su coraje y resistencia. Pero más allá de la emoción personal, la historia de Rosa y su hermano había generado un movimiento. Vecinos, activistas y ciudadanos comenzaron a unirse para exigir cambios en sus comunidades. La voz de quienes antes no tenían espacio comenzó a escucharse fuerte y clara. Alejandro, ahora más comprometido que nunca, decidió continuar apoyando proyectos que ayudaran a prevenir la violencia y la corrupción. Su vida, marcada por el éxito material, ahora tenía un propósito mucho más profundo. Mientras tanto, Rosa comenzó a estudiar para convertirse en defensora de derechos humanos, con el sueño de ayudar a quienes, como ella, habían sufrido injusticias. Quiero que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, decía con convicción. Quiero ser la voz de los que todavía están en silencio. Alejandro sonrió orgulloso. Sabía que el futuro estaba en manos valientes como Rosa. La historia que comenzó con un grito desesperado en la noche, con un "no lo dejes morir, por favor", se transformó en una lección de esperanza y cambio. Porque a veces, la vida da vueltas inesperadas, y una simple acción puede desencadenar una cadena de milagros. Y así, con la determinación de seguir luchando y el coraje de nunca rendirse, Alejandro, Rosa y su hermano iniciaron un nuevo capítulo. Uno donde la oscuridad no tendría la última palabra. El amanecer había llegado, y con él, la promesa de un mañana diferente.